Amigos, bienvenidos a Jarpazo, un programa que lo detalla todo acerca del arrebatamiento de la iglesia. En nuestro programa anterior, que se trató de los detractores del arrebatamiento de la iglesia, culminamos con un video que nos reta a explicar los pasajes bíblicos que son basamento de la fe premilenial y del rapto de la iglesia. Para ello, entremos en materia en un área que se conoce como la hermenéutica, el análisis hermenéutico. Bueno, la hermenéutica general en sí es la ciencia de la interpretación bíblica que trata de los principios y de los métodos, así como de las reglas de la interpretación. Y cuando hablamos de la hermenéutica escatológica nos referimos a esa rama de hermenéutica especial que se encarga de describir los principios que rigen la interpretación específica de los pasajes de carácter profético o apocalíptico, o lo que le llamamos la revelación escatológica. Hoy la Biblia nos da un amplio panorama acerca de la hermenéutica de la escatología, especialmente el tema profético. Es un tema que no debería quedar oculto para las personas y para los creyentes en especial. El libro de Daniel capítulo 12 versículo 9 ciertamente dice: sella estas palabras, que sean selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Y en este momento estamos en el tiempo del fin, en el que estas palabras tienen que ser analizadas, estudiadas, y ahora con todos los acontecimientos revelados delante de nuestros ojos. Apocalipsis 1:1 nos dice que es la revelación de Jesucristo, refiriéndose a las profecías bíblicas, y esta revelación dice que se la dio para manifestar, y la palabra manifestar aquí es poder sacarlo a la luz, para que todos puedan ver. Entonces es la intención de Dios que conozcamos las profecías bíblicas. Algunos, cuando estudian la Biblia y llegan a los temas proféticos, ya no quieren saber nada que tenga que ver con Daniel, con Apocalipsis o con libros de la profecía bíblica, porque les da temor. Algunos dicen, pues se nos da miedo hablar de Apocalipsis por toda la imagen que presenta y no logramos entender. Pero la palabra del Señor nos enseña que estas cosas han de suceder pronto y que debemos de tener la mente de Cristo para entenderlas. Ahora, 1 Juan 2:27 dice que nosotros tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, sino que el Espíritu Santo nos iba a revelar todas las palabras que Él enseñó a sus siervos, los profetas y también los apóstoles. Cuando llega el tema de la profecía, el Espíritu Santo no nos abandona. No dice, bueno, ahora en profecía les dejo, pongo a un lado mis conocimientos, sino que se acerca como un amigo a enseñarnos y a explicarnos los temas proféticos. Aún cuando se trata entonces del género profético, ahí está el Espíritu Santo que tenemos, que nos enseña. Él es el maestro en la revelación escatológica. Así que, siendo el Espíritu Santo el maestro quien reveló estas enseñanzas, también viene a explicarnos de una manera clara y sencilla. Bueno, vamos a ver el siguiente video que nos explica cuál es la perspectiva general de la gente y de los científicos en este momento con respecto a las cosas futuras. Curiosamente, la ciencia moderna parece confirmar que se están revelando esas señales. Los científicos están de acuerdo en que el mundo terminará, y también en que muchas de las características del fin del mundo serán similares a los fenómenos y catástrofes descritos en el libro de la Revelación. Ahora bien, discrepan en si se trata de la voluntad de Dios, tal y como se profetiza en el libro, o si son meros accidentes del mundo natural. Con todo lo que la explicación científica nos da, tenemos algo en mente muy interesante, que es que la escatología bíblica tiene que fundamentarse en la palabra de Dios, así que entremos de lleno a la hermenéutica y analicemos los textos bíblicos. Vamos a basar esta consideración en 2 de Pedro 3:14 al 16, que dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Algunos términos que son muy importantes. La palabra escatología. La palabra escatología se trata de la doctrina de las últimas cosas, del cosmos y de la vida ultratumba. La palabra eschatos quiere decir último, y se trata de lo último. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, esa palabra se aplica a Cristo, que Él es el primero y es el último. Pero la palabra también, escatología, tiene relación con la teleología, porque la teleología viene de propósito. La historia final lleva a un propósito salvífico que culmina en la gloria de Dios. No solamente se trata de eventos que van a suceder, sino que se trata del propósito de Dios que va llevando como un panorama en todos los tiempos. Bueno, para entender de una manera más profunda lo que es la escatología, vamos a leer lo que dice el versículo 13. En el versículo 13 dice, estando en espera de estas cosas. La palabra espera aquí se traduce como velar o estar a la expectativa. Es la misma palabra que aparece en el versículo 12 cuando dice esperando y aguardando. Y la palabra del versículo 13 dice, esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Es un sinónimo de la palabra esperanza. Y esta palabra esperanza es un asunto de escatología. Desde el Antiguo Testamento se nos habla de una esperanza, algo que viene a futuro. Y en el Antiguo Testamento habían ciertas imágenes de la esperanza. Primero se hablaba de la esperanza de la venida de un Redentor, que el cual descendería de David y que sería un siervo divino y un siervo sufriente. También se menciona la esperanza del reino de Dios, la esperanza del nuevo pacto, la esperanza de la restauración, la esperanza del derramamiento general del Espíritu Santo, la esperanza del día del Señor, la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Todas estas esperanzas iban a cumplirse con la llegada del Mesías que estaba prometido. Así que esa era la escatología de la venida del Mesías, aunque nunca existía en los conceptos veterotestamentarios la distinción entre la primera y la segunda venida del Mesías. Amigos, vamos a un corte y cuando regresemos vamos a explicar un poquito más acerca de los últimos días. Saludos amigos, continuamos con la explicación de los conceptos de la edad presente, la edad venidera y los días postreros. Para eso vamos a ir a los antecedentes del Antiguo Testamento en la escatología. Bueno, con respecto a eso puede dividirse en tres secciones: la escatología mosaica, la preexílica y la posexílica. Bueno, la mosaica era una escatología muy sencilla, basado en los conceptos de bendición o maldición. Bendición si el pueblo obedece, maldición si el pueblo desobedece. Y esos iban a traer consecuencias tanto positivas como negativas. Era algo muy sencillo en ese sentido la escatología. Y el sentido también que involucraba este concepto mosaico de la escatología representaba un trasfondo sencillo: un exilio al desobedecer, un arrepentimiento y una restauración. Tres etapas: exilio, arrepentimiento y restauración. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 al 31, aparecen todos esos conceptos. En el versículo 30 aparece un concepto muy interesante del concepto de restauración, que es un periodo llamado los postreros días, que se refiere al futuro, a la culminación de la historia, conocida ahí como los postreros días. Esa terminología aparece muy frecuente tanto en el Antiguo Testamento, en Isaías 2.2, Miqueas 4.1, Oseas 3.5, como en el Nuevo Testamento, en Hechos 2.17, Hebreos 1.2, Santiago 5.3. De este término es que se deriva el concepto escatología, que quiere decir estudio de los últimos días, de la palabra los postreros días. Y la escatología de los profetas preexílicos tenía una similitud
a la escatología mosaica. Esta anunciaba que si no se arrepentía el pueblo, en especial en el tiempo de Jeremías, iban a acabar en un exilio. Dios no los abandonaría, sino que los restauraría posteriormente y los sacaría del exilio si ellos se arrepentían. A esto se le añade el elemento pactual, es decir, del pacto con David, incluyendo tres cosas. Primero, el reino. El reino, su derrocamiento, convirtiéndose en un trono vacante según Isaías 39:5. Luego su restauración a un trono glorioso. Y también encontramos el aspecto del templo. La destrucción del templo según Jeremías 7:4, pero luego sería reconstruido un templo glorioso según Ezequiel 43:10 y 11. En tercer lugar, el pueblo gentil. La derroca y cautiverio del pueblo de Israel sería victoria para los gentiles, y la restauración y victoria del pueblo de Israel sería su derrota para los gentiles también. De ahí se origina un concepto que es la frase Día de Jehová, que lleva la idea básica de que Dios es capaz de derrotar a sus enemigos en un solo día. En Joel se usa para la derrota de Judá y también para la derrota de los gentiles, pero incluye la integración de los gentiles a la expansión del pueblo de Israel, la restauración que redunda en bendición. En tercero, ahora hablamos de la escatología de los profetas exílicos. Según Jeremías, habló de un exilio de 70 años, y esto es algo nuevo en el concepto profético. Ya en 539, bajo el liderazgo de Zorobabel, en el tiempo de Ciro, el persa, ellos regresan a su tierra y Daniel expone el tema de las 70 semanas, razón por la que no se arrepintieron ellos. Se multiplicó el juicio de 70 años a 490, según lo había profetizado Jeremías. Levítico 26:18 lo expresa. Otros profetas hablaron en ese tiempo posexílico, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, y ellos tenían esperanzas iniciales de que el pueblo se arrepintiera y sea restaurado inmediatamente el trono de David, la renovación de todas las cosas. Pero al no arrepentirse el pueblo, los profetas empezaron a hablar de una esperanza, el anhelo de una bendición futura, en este sentido escatológica, según lo enseña Malaquías 3:1, 4, 1 y 2. Ya llegando a la escatología en el Nuevo Testamento, hay tres conceptos que debemos captar. El primer concepto es el concepto del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas, pero anunciada por los profetas. Era en las que anunciaban que se terminó el exilio, según lo anunciaba Isaías 52, 5, 6 y 7. Jesús trajo la restauración del exilio, y eso es anunciar las buenas nuevas, según Lucas 4, 18, 19, citando Isaías 61, 1 y 2. También se habla del reino. La era del reino era otra manera de reconocer que Jesús cumplió las expectativas, las esperanzas del reino prometido en el Antiguo Testamento, según Isaías 52, 7. Tu Dios reina. La restauración ha llegado, pues el reino de Dios se está estableciendo sobre la tierra en forma. Se ha inaugurado con su primera venida y continúa con la era de la iglesia en forma de misterio. Sin embargo, tendrá una consumación final con la segunda venida de Cristo. Hay otro concepto en la escatología del Nuevo Testamento, que es días postreros. Los escritores del Antiguo Testamento usaron el término para referirse a los días luego del exilio. También lo usaron los escritores del Nuevo Testamento para referirse al periodo iniciando con el ministerio de Cristo en su primera venida, según lo encontramos en Hechos 2, 16 y 17. Juan Bautista tenía la esperanza que con la aparición del Mesías la restauración llegaría, según Lucas 3, 6 al 17, y con el juicio. Jesús aclaró que la restauración llegaría lentamente, extendiéndose por un periodo de tiempo gradual, según Mateo 13, 31 al 35. El ejemplo de la parábola de la semilla y de la levadura son muy claras al respecto. Su venida inauguraría el reino. La segunda etapa es la continuación del reino, y la tercera es la consumación del reino. La medida plena prometida por los profetas llegaría solo en la consumación. Vamos a un corte y continuamos con nuestro programa cuando regresemos.
Amigos, continuamos con este importante tema. Según algunos críticos, el contexto en que se desarrolla el capítulo 3 de Segunda de Pedro es un contexto de decepción. La iglesia inicialmente había predicado la venida de Cristo no en forma inminente solamente, sino que en forma inmediata. Hay una diferencia entre inminente e inmediata. Inminente es en cualquier momento, inmediata ellos esperaban que Cristo regresara por ellos inmediatamente, y así que vendían sus posesiones y las iglesias se prepararon para la llegada inmediata de Cristo en ese tiempo en sus contemporáneos. La decepción había alentado a los críticos a acabar con el concepto de la segunda venida y atacarlo firmemente, cosa que Pedro se encarga de rebatir en esta segunda epístola. Sin embargo, el interés hacia este tema se dio circunstancialmente. Las circunstancias determinan los temas a tratar. Y el tema de la escatología también fue tocado ya en último tiempo. Es la razón por la que la estructuración de gran parte del análisis profundo y discusión detallada de ella se dio en siglos pasados, recientes incluso en la teología contemporánea. El desarrollo de la teología es un proceso normal en el curso de la historia de la Iglesia. Es un error afirmar que algo enseñado en el primer siglo sea lo correcto, a menos que sea enseñado en las escrituras canónicas. Pero también es un error afirmar que algo que no fue enseñado sino hasta el siglo XIX es incorrecto, a menos que sea antibíblico. Algunos de esos ejemplos que mencionamos: la regeneración bautismal fue enseñada desde los primeros siglos, y también la doctrina de la Trinidad hasta el siglo III por Atanasio. La primera no es aceptada por derecho de antigüedad, y la segunda tampoco es rechazada por formularse en el siglo III. En uso correcto de la teología histórica, la pregunta correcta no ¿es histórica esta doctrina?, sino ¿es bíblica? La imputación, si es reciente, no es bíblica. La doctrina del arrebatamiento, que fue un razonamiento formulado para acusar durante el medievo a la doctrina, por ejemplo, de los reformadores, a los que Calvino sin ambages respondió de esta manera: al llamar a esta doctrina nueva, hacen una injuria a Dios, cuya sagrada palabra no merece ser acusada de novedad. El hecho de tenerla sepultada y oculta es culpa de la impiedad de los humanos. Ahora, cuando por la bondad de Dios nos es restaurada, debe ser recibida por su autoridad antigua, por el derecho a la restauración. No debe sorprendernos que un asunto cuyas distinciones primarias tienen que ver con la escatología no hubiesen sido sistematizados hasta que la escatología comenzó a ser estudiada seriamente por la Iglesia. La historia del dogma ha seguido un cierto patrón de desarrollo manifiesto, de discusión. Las doctrinas estudiadas por la Iglesia a través de la historia cronológicamente corresponden al orden general seguido en la mayoría de las teologías sistemáticas. Su orden cronológico fue de esta manera: primero la apologética, luego la teología propia, la antropología, la cristología, la soteriología, y solo después de la Reforma entraron en el estudio de la escatología. Esto no significa que en ninguna forma la escatología o alguno del dispensacionalismo no haya sido considerado antes de los tiempos posteriores a la Reforma. Lo que quiere decir es que su desarrollo sistemático no llegó sino hasta un tiempo posterior. Tampoco debemos olvidar que cada sistema teológico existe, no es final, sino necesariamente es imperfecto y requiere de análisis. Recuerden que la iluminación, así como la revelación de Dios fue progresiva, la iluminación también lo es. Y cuando nos referimos a la iluminación progresiva, estamos refiriéndonos a los conceptos de entender la palabra de Dios. Nuestro conocimiento cada día se va ampliando. Pedro dejó claro, tanto a los detractores como a sus oyentes, que el Señor no ha venido por su paciencia salvífica. Esa paciencia demoraba su venida inmediata durante el tiempo de gracia. Cuando se habla de la paciencia o mansedumbre o indulgencia de Dios, son enseñadas aún estos conceptos desde el Antiguo Testamento, y la expresión más frecuente es tardo para la ira.
Y aquí dice, el Señor es paciente, según de Pedro 3:9, para con nosotros. La paciencia, que es la macrosimia de nuestro Señor, es para salvación. Su sentido es más escatológico, señalando hacia el juicio final. Dios y su capacidad de esperar, basado en su naturaleza eterna. La paciencia de Dios es reflejo de una reacción reactiva, a diferencia de su bondad, gracia y misericordia, que son proactivas, que nacen de Dios mismo, para proporcionar la salvación por medio de Cristo. Y aunque es una cuestión reactiva, nadie sería salvo si no fuera por la paciencia y la longanimidad de Dios, pese a que se trata de una característica reactiva en los atributos de Dios. Pero a diferencia de la misericordia, que es proactiva, la paciencia requiere acción, pero no existe antagonismo entre ambas. Más bien se trata de distintos atributos de Dios, divinos, que se manifiestan en la obra salvífica. Dios actúa soberanamente. Él tiene un plan soberano para toda la historia y cada parte del plan ha sido diseñado por Él, pero al mismo tiempo su plan está regido por su providencia. Dios observa cómo los humanos reaccionan a su profecía y en base a esa reacción Dios actúa, según Génesis 6:6, Jeremías 18:7 al 10, Jonás 3:9 al 10. Si actuamos de una forma distinta a su plan, Él también actúa de otra. Debido a que muchos no entienden la naturaleza de su revelación progresiva, las dos perspectivas del tiempo, es decir, el kairos de Dios y el punto de vista del cronos del hombre, a algunos se les hace dificultoso entender el actuar de Dios y reclaman que Dios actúe. Esta paciencia, sin embargo, se ha extendido en todo este periodo conocido como el tiempo de gracia, que es el tiempo que vivimos. Y aunque su propósito es salvífico, al final su propósito escatológico o teleológico es su gloria. Amigos, hemos llegado al final de este programa, pero el tema se extiende para la próxima programación. Así que no se pierda usted, vamos a estar hablando de la escatología de Pablo con relación a la escatología de Pedro. Vamos a darle continuidad a este tema. No deje de sintonizarnos, esté al pendiente, visite nuestras redes sociales, Veracidad Channel, le esperamos y deje su comentario. Se despide su amigo Salomón de la Cruz. Hasta la próxima.